amigos, estamos en el programa Pensamiento Libre en la Ibero Puebla. Hoy hablaremos sobre cómo creamos este vínculo que tenemos con los objetos en nuestra cotidianidad. Tenemos para ello a un invitado muy especial, al doctor Fernando Martín Juez, doctor en antropología y diseñador industrial. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Muy bien. Trataremos en este programa de ahondar sobre cómo nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con los objetos. A veces hemos perdido ya esta conciencia de cómo creamos este vínculo, como resultado de la cotidianidad, de esta inercia de la vida diaria. ¿Cómo retomar este vínculo? ¿Cómo empezamos a crear este vínculo con los objetos? Bueno, vivimos rodeados de objetos, todo nuestro horizonte, todo nuestro paisaje, el de las ciudades, o cuando salimos al campo, y sobre todo cuando estamos en casa, en la oficina, en la planta, en la fábrica, lo que vemos son objetos. Los objetos nos rodean, los objetos nos abrazan, los objetos muchas veces nos causan hostilidad, problemas, pero los objetos son nuestro paisaje. De esto ya hace mucho tiempo. Nos dimos estos diseños, las casas, los espacios de trabajo, las diferentes pequeñas cosas que nos acompañan, la ropa, todo nos lo dimos de manera que pudiéramos ser más felices, estar más cómodos, estar realmente más listos para enfrentar el cambio del clima, los movimientos, el trabajo que hemos siempre hecho en el campo o produciendo cosas, y siempre nos dimos esto rodeándonos de objetos. Los objetos son como prótesis. Las prótesis, que no es un término que a veces no nos gusta, nos suena como a la medicina, pero es muy claro para los diseñadores. Las prótesis son una extensión de nuestro cuerpo, son un modo de extender también nuestras ideas, no solo lo físico. Y esto es lo que nos rodea, esto es lo que nos damos los seres humanos, nos hemos dado desde hace miles de años. Hoy se nos ha pasado la mano y estamos rodeados, saturados de demasiados objetos. El paisaje se carga de ellos y dejamos de verlos, no nos damos cuenta. Tal vez solamente cuando los utilizamos, tal vez solamente cuando nos llama la atención adquirirlos, o algún vecino nos presume de que ha comprado esto o lo otro y queremos tenerlo también. Pero los objetos, cuando están en uso, pasan desapercibidos y sin embargo son tan apetecibles, tan deseables, marcan nuestra vida. Y los objetos los hacen los diseñadores, que es parte de mi profesión, de la tuya también, y la razón por la que estamos reunidos en este foro, en este espacio con la televisión, para platicar un poco de lo que hace el diseño, efectivamente, de lo que hacemos los diseñadores, que recordaremos son arquitectos, urbanistas, ingenieros, diseñadores gráficos, industriales, artesanos, museógrafos, escenógrafos, todos somos plumas de una misma ala. Y esos somos los diseñadores, los que hacemos que estos servicios, que estos objetos se puedan configurar, o bien en la industria, en producciones masivas, o bien a nivel de un taller artesanal en producciones pequeñas, o bien como la obra arquitectónica, obra única. Ese es nuestro trabajo, de hacer este espacio mucho más agradable y ojalá pudiéramos hacerlo más feliz. Sin embargo, vuelvo a repetirte, hemos llenado
nuestro espacio de objetos. Estamos con objetos arriba, objetos abajo, objetos todo el tiempo en nuestra cabeza y muchas veces nuestras relaciones se dan exclusivamente a través de los objetos y eso es triste. Fernando Martín Juez es licenciado y maestro de Diseño Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como doctor en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la misma institución. ¿Consideras entonces, en este lenguaje que los diseñadores tenemos que manejar a través de los objetos, podemos hablar como de dos grandes lenguajes tal vez? El lenguaje físico, funcional, que los objetos al final se usan, ¿no?, por alguien, le sirven a algo, ¿no?, le sirven a alguien de algo, pero también hay otro lenguaje que no se ve. Los objetos hablan por sí solos, están configurados formalmente de tal manera que transmiten un mensaje. ¿Cómo aporta la profesión? ¿Cómo aporta el diseño, como tú lo acabas de decir, en sus diferentes variantes? ¿Cómo aporta en la configuración de este mensaje que se imprime por medio de los objetos? Diríamos que hay dos formas que son las más difundidas. Una en la que el objeto adquiere un aspecto, adquiere como una máscara, un personaje que nos lo imponen, porque a algunos les apetece que así sea, porque a algunos les parece que es de su gusto o su capricho que las cosas sean de esa manera. Generalmente esos son los diseños que al cabo de un tiempo no sentimos propios, no sentimos nuestros, por los que cuando pasan los años no tenemos nostalgia. En cambio, ¿cuántos otros objetos sí significan algo importante para la vida? Porque son un modo de haber expresado por parte del diseñador que nos conoce, quiero decir, que conoce nuestra cultura, nuestras formas de vida, nuestras maneras de comportarnos, nuestros deseos. Y entonces nos dan objetos que realmente son entrañables. ¿Cuáles son estos? Es muy difícil, porque los seres humanos no estamos satisfechos siempre con lo mismo, cambiamos. A veces recordamos objetos y cosas que son muy cercanas para mí, pero que pueden ser muy distantes para ti. A veces guardamos inclusive en el arcón, en el desván, en algún lugar escondidito, algo que nos recuerda algún momento muy agradable de una relación, de un viaje, de un trabajo, de un éxito, de un fracaso también, y lo guardamos y es muy nuestro, y para otra gente no significa nada. Entonces no podemos decir que este objeto está diseñado para mí y este otro no. Hay objetos que están hechos realmente con la fortuna de que tocan el corazón de la gente, tocan el gusto, tocan lo afectivo, el ánimo, y hay otros que no nos provocan ninguna reacción. No nos significa nada, tal vez. Así es. Entonces podemos decir, vayamos al inicio. ¿Cómo empieza este vínculo? Mencionas en algunos escritos que he tenido oportunidad de leer, hay varias maneras de irse acercando con los objetos. Generalmente surgen de las necesidades, pero también mencionas que surgen de las no necesidades. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos ahondar? Bueno, los especialistas dicen que nosotros tenemos, las necesidades son una percepción, es decir, es un asunto cultural. No es algo que realmente al nacer nos sea ya apetecible en el futuro tener un automóvil. Aprendemos a querer tener un automóvil, antes una bicicleta, un triciclo, una patineta o los tenis. Aprendemos a ello. Aprendemos porque nos van enseñando los padres, porque en la escuela lo vemos con los compañeros, lo aprendemos en la calle, y porque en los medios, en la televisión, en estos medios extraordinarios, hay también mucho abuso, y es el abuso de hacernos creer que necesitamos cosas. Esto es, lamentablemente, lo más palpable hoy. Muchos de los objetos son una necesidad que percibimos culturalmente, no porque realmente se nos haya ocurrido que queríamos tenerlos, sino porque a alguien se le ocurre que es conveniente que los tengamos. Esa conveniencia, es obvio, que responde a intereses económicos y a intereses también de dominio político. Eso es lo que está detrás muchas veces de los objetos y de la construcción que llamamos de la necesidad. Claro. Así pues, que cosas como las condiciones de existencia, dormir, comer, tener un espacio que habitar, esas no son exactamente necesidades, esas son condiciones de vida.
Pero sobre las condiciones de vida, los seres humanos hemos diseñado muchas variantes y las hemos convertido, cuando ya las conocemos, en una necesidad. Porque una necesidad o un deseo es algo a lo que se regresa o que se busca cuando una vez ya lo ha conocido uno. Cuando culturalmente nos han contado que eso es bueno, que es conveniente, cuando nos han convencido, queremos, anhelamos tenerlo. Y entonces hacemos a veces esfuerzos extraordinarios por alcanzar objetos o alcanzar formas de vida que a lo mejor no era lo que habíamos pensado en nuestro futuro, pero que está ahí porque nos lo ofrecen y nos sentimos un poco obligados o bastante obligados en ocasiones a adquirirlos, a poseerlos, ¿no? El objeto se ha convertido entonces en un aspecto aspiracional, ¿no? Es decir, olvidamos las necesidades básicas de los objetos y entonces tratamos de diferenciarnos a través de ellos. Nos reflejamos en ellos y por medio de ellos creamos una identidad. Así se empieza el vínculo con los objetos, pudiera decirse, buscando una identidad propia, digamos. Tratando de confirmar más bien las identidades que tenemos. Los seres humanos no tenemos una identidad, tenemos muchas identidades. Lo más rico de cada uno de nosotros es la diversidad misma de cada uno. A cierta hora del día hacemos unas tareas, compartimos actividades con un grupo y nos comportamos de manera coherente con ellos. Hablamos y en los términos que se tiene que hablar. A lo mejor unas horas después cambiamos a otro ambiente donde solemos estar y es otro el lenguaje. En cada una de estas identidades tenemos también objetos predilectos y vamos estableciendo ciertas relaciones y nos acompaña. Un objeto que a lo mejor a la hora de la oficina y del trabajo me parece fundamental, interesante, atractivo, un poco más noche, un poco más tarde en el club o en el templo o en la relación con los amigos en un bar, no tiene sentido. De él se habla de otra manera ya entonces y es algo que puede ser hasta despreciable en nuestro lenguaje a una hora y a otra hora aceptado. Así somos de raros. Claro. Y es que los objetos juegan un papel preponderante dependiendo, como bien dices, la hora del día, el lugar en el que estemos, si nos estamos levantando, si estamos comiendo, si estamos trabajando. Los objetos significan diferentes cosas a lo largo del día, ¿no? Y están, digamos, cargados de diferentes tipos de mensajes. Regresando del corte, hablaremos de cómo estos mensajes nos afectan como sociedad. Regresamos en un momento. Regresamos en Pensamiento Libre, en la Ibero Puebla, con el doctor Fernando Martín Juez, hablando de cómo nos vinculamos con los objetos. Doctor, al principio de la plática decíamos que hemos perdido este vínculo con los objetos por la inercia, por la vida rápida que llevamos. ¿Cómo podemos retomar ese vínculo de nuevo? ¿Qué pudiera hacernos conscientes de lo importante que son los objetos en nuestra vida diaria? Bueno, habría que pensar primero cuáles son los objetos que realmente nos son importantes y a qué nos llevan, a qué nos conducen muchos de los objetos que a diario nos rodean. Desde la ropa misma, el automóvil, la forma de nuestra casa, la mesa, la silla, la cocina, cada uno de ellos van hablándonos de cierta forma de vida, de cierto ritmo de vida. Cuando adquirimos un objeto, generalmente lo adquirimos, como lo comentábamos antes, con las ideas que otros nos quieren transmitir como necesarias. Y entonces no solamente es la utilidad del objeto, sino es todas las ideas, todas las imágenes, todas las posibles interpretaciones que de ese objeto hace quien nos lo envía a través de la venta del producto y que nos habla de ciertos beneficios o ciertas ventajas que vamos a tener. De manera que el objeto nos va haciendo comportarnos de forma distinta. Yo recuerdo hace muchos años una caricatura que por ahí recordarán los de mi generación, de Walt Disney, de un personaje que se llamaba Tribilín, que se subía a su automóvil y era un verdadero salvaje, mientras que fuera del automóvil era un hombre pacífico, tranquilo, sereno. El automóvil lo marcaba así.
Era una crítica en su momento a lo que estaba provocando este afán de que cada uno tuviera su automóvil y que cada uno pudiera correrlo por las calles. Calles que en aquel entonces tenían obviamente menos carros, porque hoy, bueno, el automóvil, ya lo hemos comentado alguna ocasión, es un objeto para llegar rápido y tarde. Entonces, si va uno deprisa para llegar tarde, parece que pierde sentido el uso de ese vehículo. Sin embargo, regresando a ello, los objetos cualquiera, desde una cafetera, la azucarera, la servilleta misma, una camisa, nos van diciendo un poco cómo debemos ser, puesto que cuando los adquirimos nos hicimos cierta imagen, cierta ilusión. Nos proyectamos. Así es. Y en esa proyección a veces estamos forzando una cierta actuación continua con los objetos, nos comportamos con ellos de cierta manera. Llegamos frente a la computadora y hay cierta solemnidad y le hablamos a la computadora cuando se porta mal, lo mismo que al automóvil cuando nos falla. Les damos esa calidad porque queremos a veces liberarnos un poco de ese peso, de esa actuación obligada que tenemos ante ellos. Y lo que pasa es que sí tenemos conciencia de lo que los objetos nos significan. Lo que pasa es que no para todos nos significa lo mismo, ¿no? Dependiendo de nuestro bagaje cultural, digamos. Yavin Mora Espinosa es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una maestría en Comunicación Estratégica y Marketing por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, tiene un diplomado en Diseño Gráfico y Estructural para el diseño de envases y embalaje para productos de exportación. Ahorita que mencionaba este asunto de hablarle a los objetos, recuerdo haber leído un escrito tuyo en donde mencionabas a dos personajes, Yolanda y Humberto, si no mal recuerdo, Sí. Dos personas que viven en Tepoztlán y donde tú radicas. Y recuerdo que Yolanda le hablaba, llegó un momento en que le hablaba al comal con el cual cocinaba. ¿Por qué llegamos al punto de hablarle a los objetos? ¿Qué encontramos en ellos que a lo mejor no encontramos en las personas? ¿Por qué le hablamos a ellos? ¿Qué esperamos que nos respondan? El objeto, habría que contar un poquito, lo hago en breve, la historia de este caso. Es muy sencillo. Cuando construyen su casa, construyen la cocina tradicional, que en el estado de Morelos, que particularmente en Tepoztlán, tiene ciertos atributos que la hacen muy agradable para la hora de la comida, puesto que el comal, el lugar donde está la leña recogida para preparar las tortillas y calentar alimentos, es un mueble contiguo a los muros, a los espacios de la cocina, pero siempre permitiendo sentarse alrededor de él. Entonces se prepara el alimento y se come en él mismo. Esto establece un vínculo muy estrecho con el alimento, el fogón, la cocina. Pero claro, vinieron los hijos, nacieron los hijos de ellos, que ahora ya son adultos mayores, y ampliaron la casa e instalaron entonces una cocina de estas que llamaríamos moderna, la que hay en los departamentos de casi todas las ciudades, una cocina integral, claro, con sus espacios limitados, en donde se podían realizar en la estufa de gas tareas similares a la del fogón. Y esto comenzó a ser un poco extraño para algunos de los miembros de la familia, puesto que había comidas que se hacían cuando había invitados cerca de esa estufa nueva, cerca del comedor, y cuando había las fiestas o la comida diaria, íntima, se hacía en la cocina tradicional. De una u otra manera esto fue creando cierta relación, especialmente de mi querida vecina Yolanda, que fue la que me contaba esta historia. Ella, cuando está triste o cuando siente una cierta nostalgia por algún motivo, gusta de acercarse a la cocina antigua, la cocina tradicional, porque le recuerda también su niñez, le recuerda también los primeros años felices de su matrimonio, aunque sigue siendo feliz, pero aquellos en especial. Le recuerda muchas cosas y por supuesto que en ese espacio ella evoca con su imaginación diálogos, conversaciones, recuerdos, pero a veces los hace dirigiéndose hacia los objetos. Eso lo hacemos todos. Ya lo mencionaba antes, que frente a una computadora es muy común cuando empieza a fallarnos, que la regañamos un poco o que la intentamos convencer de que no nos falle, o cuando estamos tratando de hacer alguna tarea con un equipo que si
se equivoca el equipo o tiene algún problema, bueno, pues echa al traste toda la actividad. Con el automóvil particularmente nos ocurre, cuánta gente no tiene algún problema, abre el cofre y le empieza a hablar, como pidiéndole al motor que haga algo por él mismo y vamos, funcione. Somos muy dados a esto. ¿Por qué? Porque los objetos son una extensión, decíamos que una prótesis, pero son una extensión humana. No nos vinieron de ningún otro lugar que de los seres humanos que nos han antecedido y que hoy mismo siguen diseñándolos. Así que uno le rinde un cierto tributo, pero también hay un respeto, hay una relación con aquellos que son apreciables. Hay otros que desde el principio, cuando nos han regalado o los hemos tenido que adquirir, no los queremos. Y entonces también la relación es de rechazo y uno les habla feo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que ir a un comercio y uno dice, ¿yo para qué quiero eso? Y desde ese momento, si uno tiene que adquirirlo, ya el pobre objeto tiene el San Benito colgado de que no debería habérmelo llevado. En cambio, ¿cuántas otras veces también nos ocurre que adquirimos algo con tanto anhelo, con tanto deseo, que le damos un lugar especial en nuestro pensamiento y cuando lo estamos utilizando, bueno, sirve. Pero al acercarnos a él o al dejarlos, o si tienen alguna dificultad, como contaba antes, les hablamos. Esto no es que estemos locos, esto es bastante común y yo creo que todos los que nos están viendo y todos los que nos están aquí acompañando en el estudio, les ha ocurrido. Es muy común en el ser humano que le platiquemos a nuestras cosas, puesto que son nuestros objetos, ¿no? Esperamos que nos respondan. Esperemos que nos respondan porque sí, es para ponerse nerviosos. Fernando Martín Juez es profesor titular del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, así como investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Tal parece que entonces lo que sucede es que los profesionales que nos dedicamos a configurar productos o espacios, en el caso de los arquitectos, o alguna otra obra, en el caso de los gráficos o textiles, parece que tal vez nosotros no entendemos más bien que lo que estamos configurando en algún momento le representará algo a alguien. ¿Quién sabe qué? Pero en algún momento le representará algo. Nos faltará entonces a los diseñadores aprender más sobre qué le significan los objetos a las personas. Es muy importante esto que tú planteas, porque esto es el eje de nuestras preocupaciones como profesores de diseño, como estudiosos del tema. El objeto pareciera que es simplemente tecnología al servicio del ser humano, pero ya hemos dicho muchas cosas con las que puede ver el televidente que se trata de algo más que una tecnología. Se trata realmente de vínculos, de relaciones, como tú lo anuncias en el principio de la plática. Tenemos que aprender de nosotros qué es lo que nos hace felices, qué es lo que queremos. Tenemos que hablar con el usuario. Cuando el arquitecto, por poner un ejemplo, hace una obra en la que se comunica continuamente, con paciencia, con el cliente, sea el tema que sea, desde una humilde vivienda o una sencilla casa o una gran edificación, cuando hay un contacto con el usuario, hay una comprensión del otro que es el que va a usar ese artefacto, esa edificación, ese espacio. Entonces las cosas empiezan a mejorar. Cuando en el diseño gráfico, en el diseño industrial, en la comunicación o en cualquiera de los medios que significa crear un servicio, crear un objeto, conocemos a quien lo va a usar, eso facilita que ese sea un objeto, un servicio apetecible, agradable para todos. Lamentablemente, la impaciencia, la premura que tiene muchas veces la economía que presiona al empresario, la presión sobre todo de las grandes corporaciones, es resolver las cosas rápido sin consultar al usuario. Entonces no nos preguntan. Nos gustan mucho los objetos llamados artesanales, que no son más que los abuelos de los objetos industriales y que siguen hoy produciéndose, porque son objetos que dialogaron mucho sus creadores con los usuarios, que conocemos además con más detalle por las historias que de ellos nos cuentan. Entonces hay más identificación, más aprecio. Así deberían de ser las cosas, debería haber mucho más diálogo. En nuestras escuelas de diseño debería haber
realmente materias, como señala Oscar Hagerman, un querido y estimado diseñador. Debería haber materias que nos enseñaran a escuchar, a hablar con la gente para saber qué quieren de diseño, ¿no? Claro. Entre las publicaciones de artículos de Fernando Martín Juez podemos mencionar Lo diverso y el diseño, diseño local con tecnología global, contribuciones para una antropología del diseño y el lugar de las bifurcaciones. Claro, es este diálogo el que a veces se nos olvida entablar con los objetos, ¿no? Cuando regresemos del corte vamos a seguir ahondando más sobre el tema de cómo dialogar con los objetos. Regresamos. Regresamos a Pensamiento Libre en la Ibero Puebla con el doctor Fernando Martín Juez. Doctor, en la idea de ahondar en este diálogo que tenemos con los objetos, antes de que uno como usuario empiece a relacionarse con ellos, antes ya alguien más se relacionó con ellos. En el caso de un artesano, una artesanía, un artesano de barro habla con el objeto, dialoga con él, le pregunta cosas formalmente y el objeto le responde, el material le responde. Ahí comienza este vínculo antes de que nosotros nos relacionemos con él. ¿Cómo un artesano puede desarrollar esta habilidad de dialogar con los objetos? Y antes con el material, ¿no? Bueno, esto lo hace en las formas tradicionales de las artesanías que conocemos, las que producen el vestido, las que producen muchos de los artículos domésticos, los más sencillos y algunas herramientas, porque es un trabajo arduo, es un trabajo largo y en el que el artesano, por supuesto que usa sus manos, usa su cuerpo, usa mucho de su potencial físico, de lo que representa realmente esto, un esfuerzo, junto con una idea que tiene que ser satisfecha, que tiene que ser alcanzada, que es la idea de que ese objeto va a tener importancia. Si se trata, por ejemplo, de un vestido y este es un objeto cotidiano, los va a acompañar durante muchos años. Si es para una boda, si es para una fiesta, ese objeto va a estar rodeado de un acontecimiento, de una celebración, y todo esto está en la cabeza del artesano, en la cabeza del autor, de la cabeza del que está trabajando. Si es en grupo, si es en colectivo, se sabe que ese objeto va a ir a manos de ciertos usuarios para ciertas celebraciones o ciertos momentos del día, y esto se comparte. Entonces, si no hay un diálogo directo con el objeto, sí hay un hacer con más cuidado las cosas, con más saber para quién van y qué sentido tienen. Claro. Esto en la industria cambia mucho, porque el obrero no tiene por qué sentirse identificado con un automóvil o una pieza de cerámica que produzca de manera industrial. No tiene por qué hacerlo e inclusive puede sentir una gran distancia con el tema. Si dialoga, es con sus compañeros del trabajo respecto a muchas dificultades del trabajo mismo. Pero el artesano efectivamente tiene esa proximidad que luego es muy similar a la que va a tener el usuario. El usuario además tiene una seguridad. Ese objeto ha sido hecho con cuidado, ha sido hecho para él, para su comunidad. Si se trata de una artesanía que ha adquirido en otro lugar, si se trata de un objeto que ha comprado y que viene de otra parte, de todas formas sabe que hay una cabeza, muchas cabezas y manos elaborando y haciendo cosas que piensan en la utilidad, que piensan en lo bonito que puede ser eso, lo agradable, lo atractivo. Pero vuelvo a lo mismo, cuando se trata de esta separación, esta frialdad que hay en los procesos industriales, es muy difícil encontrar ese compromiso por parte del trabajador. Les cuento una anécdota, hace no mucho tiempo, todavía en los Estados Unidos de Norteamérica, se podía solicitar el día en que el objeto llamado automóvil, o sea, el día en que el coche salía de la planta,
o era armado, su armado final. Se podía solicitar con un propósito. Si ese coche salía, era producido, fabricado en fechas de pago de quincena, era muy diferente si era la mitad de la quincena. Si ese automóvil es producido un viernes o un jueves, es diferente si se produce un lunes o un martes, porque los estados de ánimo son distintos. Y hubo un tiempo en que teníamos la oportunidad, tenían la oportunidad los usuarios norteamericanos, de solicitar un poco como la fecha de nacimiento, no para hacerle esto con el signo del zodiaco una carta astral, no, sí para saber si ese coche estuvo hecho con más o menos ánimo, si fue armado con más o menos entusiasmo. Esto mismo ocurre en todos los sectores de la industria, desde el que produce un juguete hasta el que produce ropa. Los estados de ánimo son para atender o desatender la máquina, la línea de producción. Mientras que en el artesano, en términos generales, la atención sí es más directamente, como tú lo señalas, hay más este compromiso espiritual con el objeto. Claro. Y es que en la formación específicamente de los diseñadores industriales, constantemente nos piden que le imprimamos al objeto alma, corazón, ¿no? Que mande un mensaje. Pero ¿cómo hacerlo cuando el proyecto o el producto se fabrica de manera industrial? ¿Podemos definir eso como un reto? ¿Puede ser como un reto para nosotros imprimirle alma y corazón a un objeto que va a ser reproducido por miles? ¿Puede tomarse como un reto para la disciplina, digamos, para la actividad? Lo es, pero hay que establecer entonces una manera sensata de alcanzarlo. Y en esto es muy importante aclarar lo siguiente: un profesional, que no necesariamente tiene que ser un egresado de la universidad, un profesional, lo sabemos, es alguien capaz de prever con mucha anticipación lo que puede ocurrir en un servicio, en un objeto, pero también es capaz de saber cuáles son los antecedentes, con bastante antigüedad de ellos. Es decir, un profesional conoce causas y efectos a largo plazo. Cuando vemos un trabajo malhechón, un trabajo hecho como para resolverse y ya, es algo en lo que se ha pensado nada más como una solución provisional, o aparenta ser eso. Muchos objetos aparentan o los vemos así. Son objetos que parecen mal hechos porque no hay una proyección a futuro. Lamentablemente muchos de los objetos también que nos rodean nunca fueron previstos para un futuro. Hoy las condiciones de cambio climático, hoy las condiciones de presión medioambiental son tales que, entreveradas con las crisis de orden social, económico, político, nos dejan ver que muchos objetos no fueron previstos. En muchos objetos no se siguió esta sensatez que se puede esperar de un profesional, capaz entonces de prever con mucha anticipación los posibles caminos que va a tomar la vida de ese objeto. Esto, por supuesto, en los procesos industriales es más común que en los procesos artesanales. ¿Por qué? Porque en los procesos artesanales, ya lo estamos diciendo, se diseña realmente para tu comunidad. Aunque hay objetos que, pasan al mercado para ser vendidos como objetos turísticos, como objetos atractivos, en fin. En la industria no ocurre así, no tiene que ocurrir así. El objeto tiene que ser previsto para grupos mayores, por eso se utilizan los procesos industriales que hacen más de uno, pero muchísimos más que uno, aunque en los procesos artesanales, por supuesto, también hay moldes y reproducciones en serie. Pero el caso es que un profesional en el sector de la artesanía, en el sector industrial, en cualquiera de los campos, debe de prever las consecuencias. La manera entonces de prever las consecuencias es conociendo el medio ambiente para el que diseñas, la gente para la que diseñas. El verdadero profesional del diseño debe de conocer la gente a la que va a diseñar. Los profesionales que egresan de las universidades solemos tener una preparación mayor para entender este mundo global, pero seguramente no vamos a ser capaces de diseñar mejor para Japón que lo que pueda hacer un diseñador japonés, porque conoce su cultura, conoce su identidad. Si nosotros vemos las marcas de los objetos que nos rodean, gran parte de ellos han sido elaborados para mercados globales, mercados estandarizados, donde se supone que todos somos igualitos. Y por supuesto que no somos igualitos. Nos apegamos entonces al objeto, tratamos de leer las instrucciones, de seguir el manual y de funcionar con él. Y terminamos teniéndole cariño, como lo hemos dicho antes,
construyendo una necesidad hacia él, estableciendo hasta afecto. Pero mucho mejor sería si hubiera sido pensado ese objeto para cada una de esas comunidades. Debemos de pensar en algo que es posible, tecnologías globales, o sea, tecnologías para toda la humanidad, pero con diseños locales. Es un reto. Acabas de mencionar una infinidad de variables que en la actividad profesional hay que tomar en cuenta y que tienen que al final ser traducidas en un objeto formal que aparte sirva. Estamos hablando de símbolos, estamos hablando de mensajes, de cómo las personas, por medio de estos símbolos, les significan algo. Actualmente, Yavin Mora Espinosa coordina la licenciatura de Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla. Tú también hablas de identidad. Voy a tomar esta parte. ¿Cómo aportamos los diseñadores? ¿De qué manera aportamos en la formación de identidad de los individuos? Los individuos compran objetos y forman su identidad. ¿Cómo nosotros aportamos en esa parte? Cuando el objeto, siguiendo la línea de lo que antes comentaba, está hecho para quienes conoces, para quienes aprecias, para quienes son similares a ti, es natural que ese objeto transmita esto que llamamos lo simbólico, esto que llamamos, diríamos, todo el espíritu que acompaña a las cosas. Las cosas no son efectivamente solo la materialidad para la que sirven, eso que es tangible, que toca a uno, sino como lo hemos venido diciendo en estos minutos, es algo que se llena de sentidos. Sentidos que son formas como nos relacionamos con el objeto, formas que van más allá de su materialidad como utilidad y que representan un modo de ver el mundo, una cosmovisión. Por eso podemos encontrar cierta familiaridad en ciertas culturas entre los objetos. Luego ya con el tiempo hemos visto que en esta mezcla de culturas, sobreposiciones, combinaciones, lo que hay es todavía más riqueza, más diversidad de estos sentidos o símbolos. Y esto es lo que hace el diseñador artesano, el diseñador industrial, el gráfico, el arquitecto, tratar de conocer a la gente para saber realmente con qué sentidos, con qué símbolos está trabajando las cosas. Si quisiera separar, pero no se debe, es pensar, los objetos tienen una utilidad, una función. Se debe satisfacer a cabalidad, se debe pensar cuál es el propósito de ese objeto, que es lo que debe de cumplir como tarea. Pero el objeto también significa cosas, nos produce emociones, nos alienta o nos desalienta. ¿Cómo lo hace? Por su forma, por su color, por la manera como funciona también, por una serie de ornamentos, por una serie de agregados, por el modo como nos lo ofrecen en el paquete, en la vitrina, en la tienda, por el modo como la publicidad habla de él. El objeto entonces, que puede ser un taladro, un automóvil o una servilleta, se va cargando no solo de funciones naturales en él, sino de ciertas ideas, ciertos sentidos, ciertos símbolos. Son muchas las maneras como los diseñadores nombramos estas materias que se refieren a estos aspectos, a veces extraños porque no son fáciles de expresar, por qué le gusta a uno algo. Es por ello que es importante el diseño local, en el sentido de diseñar para quienes sabes, para quienes conoces, para quienes eres. Somos muchos, ya lo dijimos antes, tenemos muchas identidades, en el día transcurrimos en ellas. Cuando se toman estas, ves la coincidencia con otro, y entonces vas a diseñar en su lenguaje, en las cosas que lo animan o lo desaniman, en su espíritu. Claro. Y hay infinidad de ejemplos, o de intentos más bien, de alguna manera juntar al diseño industrial con lo artesanal, cuando en apariencia son dos cosas totalmente distintas. Uno busca la producción en serie y otro busca que el objeto sea único. ¿Cómo es posible? ¿Qué podríamos nosotros, como diseñadores industriales, aportarle a un artesano? Esa sería la pregunta, o tal vez sería al revés. Más bien, ¿qué nos puede enseñar un artesano a los diseñadores para poder imprimir esa misma alma a los objetos?
Bueno, no es totalmente correcto el planteamiento en este sentido. Verás, el artesano no hace un objeto único. El artesano hace objetos en serie y bien puede producir a lo mejor una mujer que hace su ropa en el telar de cintura o en un telar un poco más moderno, si se quiere, finalmente hace su ropa. Si está capacitada para producir otros objetos, entonces entra a venderlos, entra a comercializarlos, hace posible que otros lo tengan y ya no es un objeto único. El objeto industrial, cuando lo tenemos en nuestras manos, es único, es mi coche, mi máquina de escribir, mi zapato o mi corbata, en fin. Esto es lo que tiene a veces dificultades en entenderse. Cuando se apropia uno del objeto, uno no piensa si fue hecho esto industrial o artesanalmente. Claro, uno reconoce, es obvio, que cuando se trata de un tema de industria metalmecánica o de materiales más elaborados y tecnologías complejas, procede entonces de la industria. Pero no es tanto la preocupación. Lo importante, sea industrial o sea artesanal el objeto, es que logre lo que estábamos diciendo antes, el propósito de funcionar como debe de ser, pero sobre todo de emocionarnos, de provocarnos el placer de usarlos y las ganas de regresar a ellos, ¿no? Claro. Sí, y tal vez la discusión efectivamente no sea esa, tal vez no es que sean mejores ni peores los objetos artesanales o producidos industrialmente, sino más bien son diferentes, ¿no? Obedecen a diferentes procesos productivos, ¿sí? ¿No? Claro. Bueno, ahondaremos en el siguiente bloque en este tema. Regresamos con Pensamiento Libre. Gracias. Regresamos a Pensamiento Libre aquí en Libero Puebla con el doctor Fernando Martín Juez. Doctor, los seres humanos nos movemos en diferentes territorios. El territorio espiritual, el territorio moral, ¿no? Incluso el familiar. Pero también hay un territorio material. ¿Qué papel juegan los productos o los objetos que nos rodean para conformar esta vida material que siempre está presente con nosotros? Bueno, siguiendo la línea de lo que comentábamos, el mundo material está construido hoy de estos objetos. Recordemos que hemos venido hablando aquí de algunos términos que a lo mejor los especialistas, los colegas mismos, dirían que no he utilizado con precisión. Eso no importa, creo que hemos tratado de darnos a entender. Pero el tema de los objetos es uno. La ciudad es un objeto, es un gran objeto. Las edificaciones, las casas son objetos. Objetos son también todos estos instrumentos que nos rodean, la ropa misma, etc. Así como hablamos que diseño cubre a una gama muy amplia de disciplinas, muy afines, muy unidas, como la arquitectura, el urbanismo, el gráfico industrial, el textil, en fin. Hay, y esto es importante, hay todos estos elementos de enlace, todos estos puntos en común que nos hacen ser los autores de la configuración, la materialización, diríamos, el modo de cómo se va a materializar, sea un artesano o sea un proceso industrial, una necesidad percibida. Hay un propósito, se quiere alcanzar una meta, se quiere satisfacer esa necesidad percibida, creamos un objeto. Pero al crear el objeto, no solamente lo hacemos para cumplir ese propósito que materialmente el objeto nos da, que esa función nos da, sino ya lo decíamos, y este es un término que también perdonarán algunos, el abuso que le podamos dar, pero está el aspecto espiritual. Espiritual en el sentido de esto que no es tangible, esto que no se toca, pero esto que nos une con la naturaleza, entre los humanos y con los objetos mismos que lo hemos dicho. Esto por supuesto que se lo damos a los objetos. ¿Por qué? Porque los hacemos los mismos seres humanos. Es inevitable. La línea de un automóvil, una línea que satisface los gustos de una época, de un tiempo, lo que está haciendo es responder a esa espiritualidad, a ese sentido que del mundo tiene
un grupo, una comunidad a la que está dirigido esa línea, esa forma de automóvil. Puede ser que para otros no, puede ser que otros lo tengan que aprender de manera forzada con la prensa, la publicidad, la propaganda que les dice, sí, mira, esto es bueno y este es el espíritu de la época. Eso ha llevado a que nos vayamos modelando en la cabeza muchas formas muy variadas y somos los diseñadores los que lo hacemos de esos espíritus de un tiempo, de una época, de una localidad, de un lugar. Vamos a ciertas comunidades y pensamos o deseamos respirar ese ambiente. Llega uno a Puebla y uno, claro, lo imagina porque ha sido la historia de siempre, la historia entrañable y agradable de ver esas cúpulas, de ver esas cocinas, de comer esos moles, en fin, no digo más porque creo que es obvio. Pero uno llega de pronto a estas ciudades que parecen Houston, Tucson o cualquier rincón de las periferias, como La Noria, el fraccionamiento ¿no? Y uno encuentra esa frialdad y dice uno, ¿qué clase de espíritu es ese? Bueno, si usted le preguntara a gente de Tucson o de Houston o de algunas de estas metrópolis con sus moles y sus construcciones alrededor de este tipo, pues comienzan a hacerse a ellas, les comienza a parecer natural en el paisaje. Sin embargo, está la otra entrañable imagen que es innegable, donde nos conmueve, donde vibramos. Y esto es lo importante, ¿qué espíritu es el que vamos escogiendo? ¿Qué nos enseñan que tiene de valor uno y el otro? Materialmente las dos cosas funcionan, en un lugar hay restaurantes, en el otro también, en el uno hay cúpulas, en el otro también, edificaciones útiles, lo son, bellas, los hay en uno y en otro, pero ese espíritu, a eso es a lo que nos referimos. Y es que el papel del diseñador ha cambiado a lo largo de los años y ahora es diferente, yo lo veo así. ¿Qué diferencia hay en el diseñador de, vamos a suponer, 60, 70 al actual? ¿Qué debería de aprender un diseñador para poder darle espíritu a las ciudades o a los objetos que rodean a la gente? Voy a ponerlo con un ejemplo. Hace 40 años en nuestro país, cuando se inicia diseño, un poco antes en la Universidad Iberoamericana, poco después en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego ya en varias partes, hace 40 años aproximadamente incorporamos una materia que desconocíamos. Se llama ergonomía. ¿De qué trata eso con nombre tan raro? De que los objetos sean cómodos en su manipulación, realmente sean confortables, uno quepa donde tiene que caber y uno pueda tomar las cosas y no se le caigan, etc. Diseñar los objetos para el cuerpo humano, diseñar el objeto pensando en la forma física del usuario. Durante mucho tiempo usamos tablas europeas, tablas americanas y nos conformamos. Nadie se fijó que en Oaxaca, en Yucatán, en Puebla o en Sonora o Chihuahua la gente es muy diferente y son los mexicanos a los que hoy sí ya se considera, se tienen medidas, se sabe trabajar con esas proporciones y se diseña para ellos. Algo similar pasa con el tema del espíritu, decíamos, o el tema de los sentidos. Lo que es entrañable para la gente del norte no necesariamente lo tiene que ser para los del sur o los del centro. Esto es lo que se tiene que comprender y es un poco la tarea que hoy incorporamos. Los aspectos de antropología, de sociología, de psicología, están cada vez más presentes en nuestras escuelas de diseño y en la formación de los diseñadores. Y hoy hay otra tarea urgente, muy urgente, que es enseñarnos a considerar que estos problemas de orden social, económico, político, estas crisis, junto con los problemas medioambientales, son temas que debemos de considerar los diseñadores como temas urgentes para intentar hacer objetos que realmente faciliten la vida, que mejoren la calidad de vida, que tengan el costo adecuado, que lleguen al usuario como deben de llegar. Claro. A manera de conclusión, podemos decir que el objeto de estudio de los diseñadores pues, es el usuario. Si no conocemos al usuario, si no entendemos sus necesidades, si no comprendemos el entorno en el que se desenvuelven en su diario vivir, no seríamos capaces de proponerle nada que les sea útil y ni mucho menos algo que les signifique, ¿no? que les simbolice algo. Fue un gusto platicar contigo, doctor. Agradecemos que hayan estado con nosotros, esperemos que haya sido de su agrado
el tema. Los esperamos en la próxima emisión de Pensamiento Libre en la Ibero Puebla. Gracias.